Mi nombre es Mario Suárez, yo soy el director de la Dirección de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Acá ya nuestra querida que se presentará más adelante. Agradecerles a todos y a todas por la participación en estas mesas, que yo creo que nos permiten un espacio de reflexión importante para ver cómo el sector cultural, artístico y del patrimonio está con relación a las políticas públicas, qué efectividad han tenido, y ojalá digamos que podamos hacer una conversación bastante amena y empezar a hacer un análisis crítico y profundo de lo que está pasando con el sector y por supuesto de cuál ha sido la efectividad de las políticas públicas, cómo se entiende, digamos, desde los diferentes ecosistemas y agentes del sector artístico y cultural. Se te presentan si quieres, Kena, y después comenzamos con las diapositivas. Muy buenas tardes, Kena Leonet, yo lidero la línea de sostenibilidad para el ecosistema artístico de Vidartes, y con Mario nos conocemos desde hace bastantes años en una reunión de subsidios de este tema, ¿no? Bueno, y Mario, ahí está bien el micrófono. Listo, entonces desde la Secretaría de Cultura específicamente tenemos una presentación que está relacionada con la política pública de economía cultural y creativa. Esta es, digamos, que la política por excelencia que busca fortalecer el ecosistema de industrias culturales y creativas, de la economía cultural y creativa, pero no únicamente, digamos, esa economía que se entiende también desde la gran industria, sino también otros procesos económicos que por supuesto hacen parte de este ecosistema. Que esto ha sido algo que de cierta manera también hemos reiterado y hemos generado como una conversación y un análisis, porque siempre el tema económico se entiende, digamos, desde un aporte exclusivamente también monetario, y digamos que hay otras iniciativas, hay otro tipo de economías, incluso economías de no mercado, que fortalecen de manera permanente al sector artístico y cultural y por supuesto, digamos, a la ciudadanía y al ecosistema en el que vivimos. Entonces, sí, creo que pasamos muy rápido. Entonces, para contarles un poco, la política pública de economía cultural y creativa es una iniciativa que se viene trabajando desde el año 2016-2017, donde se generaron diferentes mesas de trabajo con diferentes actores del ecosistema cultural y creativo, pero también con diferentes entidades públicas, entendiendo que una política pública de estas pues necesita también una dimensión intersectorial para fortalecer a los agentes desde diferentes sectores. Esta política pública, como las políticas públicas, por lo general lo que buscan es generar entornos propicios, y en este caso, por supuesto, para el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad, y esto efectivamente a través del fomento, promoción y incentivo de la economía cultural y creativa. Esta política tiene un horizonte de tiempo hasta 2038, comenzó y fue aprobada en 2019, y esto fue uno de los primeros COMPES, el COMPE 02, que se adoptó en ese momento a través de este instrumento, y tenemos 5 sectores responsables. Por supuesto está cultura, está mujer, está gobierno, está educación y está desarrollo económico, que es una apuesta importante intersectorial para el fortalecimiento de este ecosistema. Estamos 7 entidades trabajando del sector cultura, por supuesto también está Habilidades y la Fuga, tenemos 29 productos y tenemos 10 resultados esperados, cada uno, digamos, con un plan de acción y con unos recursos asignados para su cumplimiento. Dentro de esta política pública tenemos 5 objetivos específicos. El primero, que son espacios adecuados para el fortalecimiento de las actividades culturales y creativas, que una de las grandes apuestas es el tema de distritos creativos y territorios culturales. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de capital humano, todos los programas, todos los proyectos que hacemos en el fortalecimiento de capacidades emprendedoras y empresariales. También dentro del tercer objetivo está el apoyo financiero, donde buscamos la implementación de diferentes mecanismos de financiación para el sector artístico y cultural, ampliación de mercado, que es lo que, pues, por supuesto, su nombre se entiende por sí solo, y gestión de conocimiento, que es un objetivo específico muy importante, porque nos permite a través de diferentes estadísticas, de datos, pero también, digamos, de información, por supuesto, cualitativa, empezar a hacer un análisis crítico y poder evaluar de manera periódica cuál es el impacto que estamos teniendo
dentro de los diferentes programas y proyectos y por supuesto de la política pública. Listo, acá. Entonces, dentro de una de las iniciativas del primer objetivo específico, creo que vamos a hacer un poco rápido porque sé que tenemos poco tiempo, lo más importante puede abrir el espacio para el diálogo. Tenemos la red de distritos creativos de Bogotá. Esta está conformada por 15 distritos, algunos que son espontáneos porque vemos una aglomeración de actividades artísticas y culturales, pero también de actividades conexas y complementarias, y donde pudimos identificar también gran parte de las infraestructuras culturales. Y esta, digamos que se convierte en un escenario de articulación público-privada para generar diferentes procesos de transformación social, cultural y económica. De hecho, acá nos está acompañando una parte del equipo de distritos creativos, que son quienes lideran, digamos, estas acciones en los diferentes territorios a través de gestiones en articulación, pero también en el desarrollo de diferentes iniciativas propias. ¿Sigue? ¿Quién sigue? No, ¿quién sigue? Sí. Ahí. Entonces, por otro lado, tenemos programas como Aldea Cultural y Creativa, que es un programa, digamos, que está establecido a través de una metodología de Impulsa y que, por supuesto, anteriormente estaba para el nivel nacional. Sin embargo, desde la formulación de esta política pública, desde los proyectos de inversión que lidera la Dirección de Economía, Estudios y Políticas, se implementó a nivel local. Este ya es digamos, uno de los proyectos que ha generado un impacto significativo para el sector y que busca generar y, digamos, desarrollar procesos de aceleración de algunos emprendimientos y empresas del sector artístico y cultural. Esto básicamente se realiza a través de 4 etapas que son muy importantes para el cumplimiento de este objetivo. El primero, que tiene que ver con todo el tema de la postulación de los proyectos, donde hay unos criterios que efectivamente tienen que cumplir los postulantes y aquellos que quieren ser beneficiarios. Tenemos, digamos, la etapa de activity, donde se hace un diagnóstico importante sobre la empresa, digamos, o sobre el emprendimiento que se está presentando, y digamos que a través de esto y de acuerdo con las necesidades que se hayan identificado, comienza un proceso de acceso a mentorías y consultorías, y finalmente, digamos, hay un proceso también de networking y espacios digamos, de articulación con diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Para esta ocasión, pues ya seleccionamos 36 micro, pequeñas y medianas empresas. Básicamente van a tener 26 horas de consultoría, 10 horas de mentoría. Se les va también a dar unos recursos en dinero a través de capital productivo, digamos que no se les entrega directamente, sino ellos pueden decidir hacia dónde también se quieren fortalecer, y a través de nuestro operador pues se pueden entregar Impulsa. Y digamos que es un proyecto que ya ha tenido varias versiones dentro de la Secretaría y que ha generado muy buenos resultados. Por otro lado, también tenemos diferentes acciones relacionadas con temas de propiedad intelectual. Tenemos una articulación importante con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De hecho, los invitamos a participar en octubre y noviembre a la Maratón de Registro de Obras, que es una iniciativa que estamos haciendo de manera articulada, pero no solo para que los agentes decidan hacer el registro de las obras, sino también para explicar cuál puede ser el aprovechamiento económico de las mismas, ¿no? Porque no se trata únicamente de que pasen por un proceso quizás arduo y tedioso para hacer el registro de la obra, sino que también se entienda y se pueda hacer como un análisis importante de cómo esto puede ser beneficioso para las empresas y organizaciones y para los autores y creadores, por supuesto. Tenemos también una alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio. Acá ya es la segunda o tercera versión que implementamos del programa de propiedad intelectual industrial para emprendedores. En esta ocasión, digamos que ya hemos tenido 59 emprendimientos beneficiados, y quienes finalicen de manera oportuna este curso y esta capacitación reciben un 85% de descuento para el registro de sus marcas físicas industriales. Entonces, digamos que es una iniciativa que ha tenido mucha acogida y que ha tenido, digamos, un gran impacto en este sentido. Y finalmente, con la Universidad Externada de Colombia, estamos haciendo un piloto para una valoración de activos intangibles,
que es algo que el sector, digamos, adolece y que efectivamente esto puede ser de gran importancia para la solicitud de créditos, para diferentes negociaciones que puedan tener una empresa en su quehacer. Otro de los proyectos que estamos implementando y que digamos que es novedoso también tanto para la dirección como para la Secretaría de Cultura es el proyecto Agente Convergente, donde ya empezamos a sumarnos y a explorar diferentes sectores, mucho más del sector, digamos, creativo. Este tema de cultura, tecnología y comunidad está relacionado para el fortalecimiento y para el desarrollo de coproducciones de animación, videojuegos y nuevas tecnologías. Es una convocatoria que cerró el día de ayer, digamos que estuvo abierto un tiempo. Nosotros tenemos un convenio de asociación con Valor para la implementación de este programa y tenemos más de 87 postulantes, o se postularon 87 proyectos, lo que nos llena a nosotros obviamente de satisfacción en un corto tiempo, y se entregará, digamos, una bolsa de recursos para la realización de las coproducciones, pero también unos programas de acompañamiento en la formación y en el desarrollo, digamos, de iniciativas para poder comercializar sus productos. Y finalmente todo el tema relacionado con gestión de conocimiento, que digamos que no me va a detener como en las cifras. El viernes pasado nosotros publicamos información sobre información macroeconómica del sector artístico y cultural del año 2023, y si hay unas cifras que considero que son bastante importantes mencionar acá para que nosotros también entendamos la dimensión económica que tiene el sector artístico y cultural, más allá de que obviamente se necesitan otro tipo de investigaciones, otro tipo de análisis crítico, pero eso digamos que se va desarrollando poco a poco. Importante mencionar que para el 2023 el sector artístico y cultural tuvo un valor agregado, es decir, después de los ingresos y de los consumos intermedios, está el valor agregado, que es la diferencia, es decir, aportó a la economía de la ciudad 19,1 billones de pesos, lo que significa que tiene una participación del 5.5% en toda la economía de la ciudad. Entonces, esta cifra es bastante importante y por supuesto también a nosotros nos ha servido para poner en la agenda pública la necesidad de seguir fortaleciendo estos sectores también desde la dimensión económica. Por supuesto que lo más importante siempre va a ser la dimensión simbólica y cultural de nuestras prácticas e iniciativas. Otro tema que es importante mencionar es que Bogotá obviamente también es un tema de reflexión para la política pública nacional, porque digamos que Bogotá en el valor agregado nacional artístico tiene una participación del 62,9%, ¿no? Entonces efectivamente es la ciudad que tiene un peso muy significativo y que por supuesto para Bogotá es muy importante, porque sabemos que jalonamos diferentes actividades, diferentes prácticas, diferentes eventos, diferentes exhibiciones, diferentes creaciones, pero también es un espacio de reflexión a nivel nacional para la descentralización también de la política. Si quieres podemos seguir. Bueno, creo que nos faltó una diapositiva. Yo no alcancé a ver en alguno de los movimientos, pero es Capital Creativo. Que Capital Creativo es una iniciativa, no, es una iniciativa que nosotros, digamos, que hicimos en articulación con el Fondo Nacional de Garantías, y por supuesto era a través de este mecanismo de financiación para la solicitud de créditos de los valores que por supuesto están dentro de esta presentación, y que está exclusivo para micro, pequeñas y medianas empresas que pertenecen al sector artístico y cultural. Pues digamos que hubiera un respaldo, por ejemplo, del 70% de la garantía para las pymes y del 90% que fue algo que pudimos ajustar hace pocos meses para generar una mayor garantía en aquellas empresas o, digamos, microempresas que se consideran, digamos, de un tema mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, ya entraremos como en una discusión. Por supuesto, esta no es la única política pública que tiene una incidencia en el sector artístico y cultural. Como ya he mencionado, las políticas públicas, una de sus particularidades es que tienen que ser intersectorial, y por supuesto nosotros también tenemos algunos productos y programas en políticas públicas poblacionales, también digamos,
de algunos sectores como desarrollo económico, Secretaría de la Mujer, etcétera, etcétera. Pero acá digamos como una abrebocas para que ustedes conozcan un poco la política de economía cultural y creativa y pues ya agregar la palabra que era para comenzar la presentación. Gracias, Mario. Pues nosotros desde Lidartes, no sé si puedes proyectar la imagen. Es el esquemita. Nosotros desde Lidartes, mientras proyectan, también trabajamos la política pública de economía creativa y cultural. Y cuando pasó la pandemia, se establecieron unas mesas de diálogo muy interesantes frente a esos retos, precisamente económicos, de las prácticas artísticas. Y resultado de esas mesas era una palabra que estaba muy presente en esos diálogos. Y no era ni siquiera el tema económico, era el tema de sostenibilidad. Es decir, cómo ir más allá de la misma economía en el sentido de la sostenibilidad de las, en nuestro caso, de las prácticas artísticas. En ese orden de ideas, cuando se hizo el proceso de sistematización, se hace una propuesta al sector en donde hay un primer debate hay un primer debate y es que pasamos de vernos como sector a vernos como ecosistema. Ese es digamos que una primera avanzada de debate producto de las mesas de diálogo con distintos agentes artísticos. ¿Y esto qué quiere decir? Si bien reconocemos la cadena de valor, que digamos que allí está presente, hay una política pública muy interesante, pero el autorreconocimiento que se está dando casi orgánicamente es a través del ecosistema. ¿Qué diferencia hay? El sector, por ejemplo, puede pensarse en una lógica competitiva, en una lógica de sistema de mercado. El ecosistema es colaborativo. El ecosistema reconoce diferentes actores en su naturaleza y diversidad. Y creo que eso es bastante interesante cuando uno tenía, digamos, esa oportunidad de hablar directamente con los agentes y es como de decir, mire, realmente lo que sostiene la sostenibilidad son dos cosas, por lo que identificamos. El sentido de la práctica artística, es decir, cuando le meten corazón, alma y vida a un espacio a sacarlo adelante, o a lucharla por ese sueño que tiene y esa construcción misma de su trayectoria de vida, del sentido de la práctica. Y la segunda, la red. Cuando empieza lo colaborativo y a generar las redes, y no las redes, y mira que me hace acordar un debate que tuve hace poco, y es que nosotros decíamos, es que nosotros trajimos las redes, y ella me dice, ella es una agente de la librería La Nada, súper recomendada para que vayan y la conozcan. Si la conocen saben que es muy chévere, y ella nos dice, no, qué pena, ustedes no vienen a traer la red ya existe. Y también nosotros hablamos de independencia, o la red de espacios independientes, y ella dice, ¿por qué no hablamos de interdependencia en el marco de la red? Claro, esos dos temas me causaron mucho curiosidad. Digo, claro, hay unas redes que ya están y han existido. De por sí, por ejemplo, ahorita van a ver la red de espacios independientes, existe desde la redada, hace como 12 años. No es algo que nos creamos ahorita, realmente eso fue un tema de escuchar y sistematizar y ya está, y proponer una beca que se llama Red de Espacios Independientes. ¿Por qué no hablar de interdependencia si hay esas redes, más allá de la independencia? A eso me refiero, grosso modo, con los debates de lo ecosistémico. En ese orden de ideas hay otra característica del ecosistema, y es que no estamos hablando de disciplinas artísticas, sino de prácticas artísticas, pero en una lógica multidisciplinar, interdisciplinar y en muchos de los casos transdisciplinar. Ya no se puede diferenciar per se en muchas obras de que sea solo danza, sino biodanza con temas audiovisuales, es decir, esos purismos empiezan a crear un debate muy interesante
Y cuando uno, por ejemplo, va a los espacios, entonces dice, este es un espacio dedicado o un escenario para la danza. Tú dices, no necesariamente, porque hay temas de video, hay temas de audio o de música, ¿sí? Entonces se empieza a generar unos espacios multipropósito con economías conexas, por ejemplo. Entonces, esto es bien importante de cuando ya empieza a trabajarse las transdisciplinaridades o interdisciplinaridades de las prácticas artísticas. Ahora bien, cuando hablamos de sostenibilidad del ecosistema artístico, entonces sentido y fomento en red es lo que cobija la sostenibilidad y la proponemos desde una multidimensionalidad, es decir, desde lo social, lo económico, lo ambiental y lo político. Si bien corresponde o resuena con los objetivos de desarrollo sostenible, hay un elemento importante para nosotros y es lo político. No solo en el marco de la política pública, sino también en la micropolítica, ¿sí? Es decir, en cómo las prácticas de los agentes en sus participaciones, en sus redes, en sus tejidos. Por ahí escuché esta mañana, creo que fue la de Confama, que decía, claro, está muy de moda hablar de política pública, pero realmente está viva esa política pública. ¿Quién hace la política pública viva? ¿Sí? Y otra vez vuelve el tema ecosistémico, es decir, los mismos actores que hacen posible que esa política pública tenga una vigencia, tenga un lugar en sus trayectorias de vida en general, en este caso la política pública de economía creativa y cultural. Entonces, lo político va en esos dos sentidos, en fomento en red, pero también en correspondencia a la política pública de economía creativa y cultural. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo aterrizamos? Desde 4 prácticas: la formación, la circulación y comercialización, la articulación y plataforma creativa o la parte creativa. En formación tenemos 2 apuestas, una que se parece mucho o ahí acordamos con Impulsa, pero nosotros lo especializamos solo en temas artísticos en 2 sentidos, se llama Emprende con el Arte. 1 en producto y 2 en servicios artísticos. El de producto son, digamos que hay varias cosas, hay varias acciones allí, están los microcursos de 12 horas, hay cursos de 30 horas más mentorías, y adicional tenemos una estrategia que son charlas tipo TED, donde hacemos rutas por universidades para hablar de economía. Entonces, es como, hay que tenerlo en lo económico, estamos totalmente de acuerdo, en que los chicos y las comunidades universitarias escuchen sobre como esa mirada productiva de su práctica artística. Por ejemplo, estuvimos en la Uniminuto con Jaime Manrique, que le habló precisamente de cómo el audiovisual y hacer, digamos que modelos de negocio más rentables, sobre todo de cara internacional, pues al audiovisual. Gestión cultural con enfoque internacional, este es uno nuevo que viene el próximo año. Queremos, así como hablar esta mañana de la importancia de la internacionalización, creemos que está interesante tener un grupo de agentes culturales que tenga esa estrategia de sus gestiones con enfoque de cooperación internacional. Sentimos que es una necesidad desde la escucha que hemos tenido. Zonas de arte y emprendimiento es todo lo que refiere a las zonas de arte y emprendimiento en festivales al parque, en la ciudad. Digamos que ha sido un lugar de comercialización y circulación muy importante para los emprendedores. Conexión Mundos, una beca para agentes y gestores culturales, manager bookers, no para circular grupos, sino para el que genera la posible conexión de valor en los mercados. Y estrategias de enlaces y patrocinios para festivales y ecofestivales. Una cuña, ahorita voy a hablar sobre el tema de sostenibilidad ambiental, que es una apuesta de artes que tenemos en 3 apuestas grandes, una de ellas ecofestivales, y lo que les comentaba de la red de espacios independientes, y compartimos el tema de Bogotá 24/7 en una beca que se llama Bogotá Vive la Noche, que buscamos dinamizar la economía de noche, que es un reto, pero que ahí vamos con ese reto lanzándonos al agua como cualquier emprendedor, que sabemos que lo importante es que vaya funcionando en el campo. Entonces, este es como, grosso modo, el ecosistema artístico para las artes de artes.
No sé cómo va a ser la dinámica, si tienen preguntas, cómo dinamizamos. Si están de acuerdo, yo creo que podemos hacer como una conversación a través, por supuesto, de preguntas frente a lo que nosotros hemos presentado, pero también me gustaría, como de cierta manera, conocer, digamos, ustedes como agentes culturales, creativos, o del sector, de la entidad, precisamente se han visto en el desarrollo de estas políticas públicas sectoriales que buscan el fortalecimiento de industrias culturales creativas, si ha generado algún impacto positivo, negativo, o simplemente se desconoce, porque digamos que algo que nosotros también a veces nos pensamos y nos gusta repensarnos desde la institucionalidad pública es si efectivamente tienen los alcances que uno espera y que a veces digamos que materializarlos todos en un documento COMPES, pues digamos que se queda corto. Entonces, a mí me gustaría, si están de acuerdo, pues pueden salir con esas preguntas y sobre todo, digamos, cuál es la visión que ustedes tienen frente al desarrollo y la implementación de estas políticas públicas. ¿Se conocen, se desconocen, son útiles, no son útiles? Porque yo creo que hay como que parte algo importante para que nosotros analicemos y lo tengamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Franco y yo soy la gestora del Distrito Creativo Cultural de San Miguel. Un poco en línea con lo que hablabas tú del tema de la sostenibilidad, me gustaría saber ustedes qué piensan del tema de la gobernanza de la política pública y en ese sentido un poco de los distintos creativos. Porque siento que ahí de pronto, como justamente para darle ese impulso a esa política que recoge todo esto que ustedes nos contaron, hace como un poco, como que siento que falta una patica en el tema de la gobernanza, pues que es una palabra que está un poco de moda y todos escuchamos mucho esta palabra, pero sí, ustedes cómo lo ven desde el lado que están diciendo de la sostenibilidad. Y esa una. Y por otro lado, cómo vincular el tema de la internacionalización y sobre todo de distritos creativos de otros países, Londres, Chile, Valparaíso. ¿Cómo hacemos para que todo ese conocimiento de esos otros lugares lo podamos incluir acá en esa política pública en torno a distritos creativos? Sí, es para ti. Bueno, nosotros hay varias cosas. La primera, desde espacios independientes, el primer paso que hicimos es no verlo como beca, sino como fortalecimiento de redes. Entendiendo que ya existen redes y que realmente lo que nosotros hacemos es como ayudar o ser excusa consciente de movilizar esa red. Lo segundo es, nosotros tenemos unas mesas de trabajo con ellos, concertadas con ellos, en donde en esas mesas de trabajo ellos eligieron las temáticas que íbamos a trabajar en esas mesas de trabajo. Eso fue muy importante porque también tuvieron la oportunidad de elegir los perfiles para esas mesas de trabajo. Un ejemplo, ahorita vamos a estar precisamente el tema de internacionalización fue una de las prioridades. Entonces ahí va a estar Adriana González, que también hace parte del equipo de la Secretaría, pero más allá de eso, ella es bastante, conoce mucho el tema de internacionalización y mercados. Y va a estar Paola Colmenares, que es la exdirectora de Amazon Colombia. Entonces, como que traemos perfiles muy top para dialogar entre agentes. Y ahí ellos comienzan a generar planes de trabajo interesantes. Es decir, no es planificado uno a uno, no, es muy espontáneo. Y algo que también nos ha funcionado mucho es el acompañamiento. Nosotros ni siquiera hablamos de seguimiento, sino de acompañamiento. Vamos, parchamos, vamos a los espacios con ellos y en esas conversaciones menos inesperadas es donde más se construye. Se construye lo que decía Santiago esta mañana, la confianza. Eso realmente es lo que permite hilar esa gobernanza desde mi perspectiva y digamos que ya son autónomos en algunos sentidos, es decir, entre ellos ya se colaboran, por ejemplo, entre galerías, entonces ya están haciendo colaboraciones. También
tienen que ver resultados. Por ejemplo, ellos dijeron, podemos hacer en la beca un cambio del estímulo en el sentido que nosotros queremos ser mentores de otros espacios que apenas están iniciando. Se sacaron 2 categorías. ¿Sí? Eso genera mucha confianza en los agentes artísticos. Entonces, eso también permitió como trabajarlo allí, y eso ha permitido que la red se maneje realmente sola. Nosotros simplemente facilitamos sacar un manifiesto, detalles pequeños como, por ejemplo, el Día de la Música. Nosotros sabemos que tenemos bolsa artística, pues vinculemos a los espacios ready, circulamos un artista, ellos pueden cobrar boletería o pueden conseguir el consumo, y nosotros ponemos el artista porque es el marco de acción donde tenemos. Me hago entender, todo eso genera como esos lazos de confianza que son claves para el tejido de la gobernanza. Que yo también creo que tú haces una reflexión importante sobre quizás entender también el mecanismo de estímulos y de fomento como procesos, como la generación de procesos, ¿no? Porque en muchas ocasiones se entiende como yo entrego los recursos que me faculta la Ley General de Cultura, que hay una reglamentación, etcétera, etcétera, pero hasta qué punto también con esos recursos puedo generar precisamente esos procesos. Y creo que los ejemplos que mencionaba, que pues hay una apropiación de esos circuitos, de esas redes por parte de los agentes culturales y creativos, pues eso digamos que ayuda a dinamizar de una manera importante y generar precisamente procesos de sostenibilidad y de gobernabilidad o gobernanza frente a la toma de decisiones y frente a las prácticas que se vienen realizando. No sé si alguno de ustedes quiere también como aportar a esta inquietud de la sostenibilidad, que creo que a nosotros como artistas también siempre se nos está pasando como por la cabeza y cómo hacer sostenible nuestro proyecto. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda que tengo desde hace mucho tiempo, y es ¿de qué manera se determina la creación de un distrito creativo? Es decir, mi duda parte porque yo fui gestor territorial de Lidar varios años, labor que amé con el alma, y se hacía un trabajo transversal en la territorialización. Territorialización es entender qué es lo que está pasando en los territorios, cuáles son las necesidades particulares que hay en cada territorio. Incluso, por ejemplo, Suba es una localidad que tiene más de 1000 barrios de los 1950 que tiene Bogotá, y entonces tiene como unas particularidades muy específicas en cada zona, tiene como unas características muy particulares, cosa que hoy en día, viéndolo desde afuera, creo que está súper roto ese proceso de territorialización, porque entonces ahora se creó un programa que se llama Barrios Vivos, que llega a un par de barrios de la localidad, y el resto de barrios, ¿qué? ¿Sí? Ese proceso transversal de entender qué necesitaban las localidades se perdió. Y por ejemplo, volviendo a mi pregunta, es Suba, que es la localidad más grande de Bogotá quizá, no tiene un distrito creativo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿De dónde surge eso? Porque esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, yo tuve la posibilidad de ver todo este proceso de la línea de sostenibilidad, incluso creo que por allá por pandemia, como artista participé de la línea de sostenibilidad, pero sigo viendo, de hecho hace un par de semanas estuve en un foro en el Teatro La Mama, en el que los mismos artistas escénicos, además de larguísima trayectoria, siguen viviendo una precariedad tremendamente grande. Entonces, por ejemplo, en el sector de las artes escénicas no existe como ese proceso de formación que debería existir, de hacer empresa, de que vean el arte escénico como una empresa válida y no como un monstruo de si yo me le vendo al capital, que será de mí como artista, que todavía lo estamos viendo, ¿no? Entonces creo que son esas dos cosas. Si quieres, puedes dar otra.
Sí, sí. Siempre. Sí, listo. Yo creo que tú mencionas un punto muy importante frente al tema de distritos creativos. Y es como también nos vamos actualizando y repensando, digamos, esas estrategias que nosotros hemos implementado a través de la política. Y yo creo que a veces también desde la administración pública puede ser una rigidez en los diferentes procesos. Pero yo considero también, y es una apuesta que finalmente creo que va a ser bastante importante, y es cómo actualizamos y cómo nos repensamos esa delimitación de los distritos creativos, la priorización y por supuesto el reconocimiento, ¿no? Porque en ese momento, 2017-18, creo que se hizo pues un ejercicio muy puntual y fue mirar a través del uso del suelo de actividades económicas, cuáles correspondían como a las 105 actividades económicas en términos de clase SIU, ¿sí? Se hizo, digamos, un mapa de diferentes aglomeraciones en ese sentido con registros de Cámara de Comercio. También, digamos, se incluyó un registro de las aglomeraciones de infraestructura pública cultural, de infraestructura cultural privada, y así sucesivamente se iba llenando como unos mapas, digamos, para poder determinar como zonas de concentración de actividades artísticas y culturales, ¿no? Pero también de actividades conexas y complementarias. Efectivamente, digamos que se surgió un proceso técnico muy riguroso, digamos que sí fue bastante riguroso, pero efectivamente considero yo que se tiene que empezar a ampliar y a repensar un poco este tema también de las aglomeraciones, porque hay procesos importantes que pasan, por ejemplo, en la localidad de Suba, en la localidad de Usme. No estoy diciendo que todos los territorios ahora tengan que tener un distrito creativo, porque efectivamente tiene que haber unas características importantes, ¿no? Porque a nosotros nos han llegado muchas solicitudes a un distrito creativo, reconozca este distrito, y finalmente pues tenemos esos que son espontáneos y otros que sí son, por ejemplo, para el desarrollo de política pública o en el marco del desarrollo de política pública como el Bronx, ¿sí? O una iniciativa, digamos, pública en Fontibón. Pero también, ¿qué está pasando con esos territorios? ¿Hasta qué punto se les está generando como un desarrollo pertinente y oportuno desde lo público, pero también cómo se está apropiando desde la ciudadanía y desde lo privado? Porque los públicos tienen unas limitaciones importantes en términos de recursos, por eso nosotros buscamos es generar condiciones, pero pues nosotros no tenemos efectivamente los recursos, y la apropiación también tiene que tener una corresponsabilidad por parte del sector artístico cultural, que finalmente es quien lo vive, quien lo siente y quien está, digamos, generando esos procesos para que las prácticas sigan, digamos, en pie. Entonces, digamos que en ese ejercicio que se hizo, efectivamente no se identificaron esas aglomeraciones en algunos territorios particulares de la ciudad, y adicionalmente, cuando se tuvo conversación, por ejemplo, con alcaldías locales, pues las alcaldías locales no manifestaron como la intención de hacer o inclusive un distrito creativo, cosa que sí hizo Fontibón. Yo sí quiero inclusive un distrito creativo en este sentido y por esto, y quiero tener como estos programas de gobierno, ¿sí? Pero esa es como la respuesta. Ahora, creo que sí hay que repensar muchas cosas frente a eso, y también empezar a articularlo, porque digamos que los distritos creativos tenían un punto específico, un beneficio en su reconocimiento, y era que podían ser beneficiarios de incentivos tributarios del 165% de deducción sobre la base gravable del impuesto de renta, y también iban a ser beneficiarios, así como la zona SOMA y algunos municipios del mecanismo de ahorros por impuestos. Sin embargo, la reforma tributaria a nivel nacional, pues no se eliminó, ¿sí? Que ahora es del 165, que ahora está el Ministerio de Cultura a través de COCREA, pero digamos que no hay un incentivo adicional más allá de fiscalizar, y creo que eso es un deber, por supuesto, que nosotros tenemos que hacer desde la Secretaría de Cultura, y es general. La otra pregunta sobre el diseño, sobre fortalecer los procesos de creación de empresa en otros sectores como el diseño. Pues yo creo que eso ha sido un debate, creo que es de muy largo aliento, pero
Ay, me van a ayudar la respuesta. Porque es que tú hablas mucho. Claro que sí, digamos que en los diálogos que se tienen con las distintas gerencias, en este caso arte dramático, nosotros buscamos hacer espacios de cualificación específicos a la práctica artística. En este año con arte dramático vamos a tener uno sobre marketing cultural y modelos de negocio más sostenibles para las prácticas artísticas, y lo que se viene en el proyecto mucho más macro es un proyecto que se llama Proyecto Calle 13, en donde estamos en diálogos con realmente la Gerencia de Arte Dramático, con la Academia Superior de Artes de Bogotá, para la profesionalización de las artes de escenotecnia, de todo el tema de escenotécnico y las prácticas circenses, porque sabemos que eran una de las necesidades de pasar del oficio a la profesionalización, y ya se está haciendo como todo ese andamiaje curricular para que precisamente ellos puedan poder vincularse a esa carrera de profesionalización, y cómo se va a inaugurar el Teatro San Jorge, que sea el lugar de práctica del gremio de circo y también de todo el tema escenotécnico, adicional de un tema de residencias internacionales también. O sea, como también apoyando estos dos oficios que eran como de los que más identificaron que pedían este tipo de profesionalización. Entonces sí, pues la idea, digamos que puntualmente con teatro estamos haciendo esas dos acciones grandes. Sí, yo creo que más allá de pronto que nosotros también presentemos como desde la institucionalidad como diferentes programas y proyectos que tenemos para fortalecimiento de capacidades empresariales, emprendedoras, también como que se realice un análisis sobre cuál ha sido el debate frente a eso con también el sector artístico y cultural, ¿no? Porque también hay una reticencia por parte del sector de, por ejemplo, efectivamente, cómo hacer incluso desde lo más micro, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un balance, cómo llevar el área contable, porque digamos que efectivamente nosotros como artistas también estamos enfocados en la práctica, y empezamos a desconocer también un poco esos temas que son necesarios. O sea, he conocido muchas empresas también del sector artístico y cultural que han tenido unas inversiones enormes, o les han hecho unas inversiones enormes para proyectos artísticos y culturales, y haciendo la inversión, pues dichoso porque alguien que da 2.000, 3.000 millones de pesos, y cuando les llega, pues, declaración de renta, usted tiene que también ser, pues, fueron unos ingresos que usted tuvo por inversión o donación, desarrolló su proyecto y usted nunca tuvo en cuenta que usted iba a tener que declarar sobre esos recursos que le acaban de declarar. Y ponen aprietos al sector artístico y cultural y a las organizaciones, porque pues declarar renta sobre esos altos niveles de ingresos no es menor, ¿no? Y es algo que de pronto las empresas no contemplaron y vieron también pues una oportunidad de recibir unos recursos importantes, desarrollar su proyecto, y llega el momento donde la vida pasa factura y digamos que ahí tenemos complicaciones. Incluso la gerencia y la administración de esos recursos, ¿no? Cómo se está llevando, cómo se está planificando, y creo que eso también se intenta mucho, digamos, desde la política pública, desde los programas y proyectos, pero es un debate también como de muy largo aliento. Claro, a ese respecto, creo que sería súper importante que en el medio educativo también se tuviese en cuenta eso. Yo soy egresado en segunda carrera de la Universidad Pedagógica Nacional de Licenciatura de Artes, y jamás tuvimos ningún tipo de clase que tuviera que ver con procesos de impositivos, de regularización de empresas en Cámara de Comercio. Ese tipo de cosas jamás llegan al sector artístico, al menos no en mi proceso de estudio, y yo me gradué de la licenciatura en 2017. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso también es un trabajo que uno puede empezar a hacer de manera articulada con el sector educativo, ¿no? Porque un ejemplo muy cercano, de hecho mi hermano es productor de audio, hizo su carrera en producción de audio, etcétera, etcétera,
y empezó a grabar y los grupos le decían como grábeme, grababa, hacía la producción, toda la cosa. Ni era, sabía el tema de derechos de autor, no tenía ni idea. Y cuando tiempo después va a ver el número de reproducciones que tenían esos artistas, o sea, todo lo que él pudo haber, digamos, haber generado por la explotación económica de las obras, totalmente terrible. Y así le ha pasado a mucha gente del sector artístico y es, grábeme esto, produzcame esto y firme este contrato y listo. Y efectivamente en ningún momento les dan, por ejemplo, los derechos, pues, para ellos que puedan también tener una participación económica de esa explotación y comunicación. Pero la última cosa, la Secretaría de Cultura tiene una plataforma de formación Sí. en su página, ¿no? Sí. Que eso desgraciadamente no se sabe mucho, pero hay una plataforma bien interesante. Que la tiene la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, y por eso, digamos, también la maratón para nosotros no es como venga, empiece a subir y a subir y a subir y a cargar obras, sino también empiece a pensarse de qué manera si usted la distribuye asertivamente, pues va a tener, digamos, una retribución económica. Uno, dos, tres. ¿Listo? Y creo que acabar. Listo. O sea, tres. Tres y ojalá cortas. Pues aquí nosotros estamos un poco fuera del tema. Por ejemplo, las Ávila, soy Amarillo Games, empresa de videojuegos. Entonces, pues, frente a lo que estaban hablando ahorita de la exposición, puntualmente la parte de derechos de autor, esta semana nos surgió un problema internacionalmente nos dijeron sus juegos registrados, no sé qué. Sí estamos registrados, pero no sabemos qué cubre o qué abarca los derechos de autor directamente económicos. Entonces, la página y hay una serie de puntos y países y alianzas, pero no es claro. Entonces, esa parte creo que es interesante poderla tratar para saber realmente dónde están cubiertos, dónde no, para saber qué hay que hacer. Porque en nuestro caso es un tema a nivel mundial. No, sí, es una negociación, o sea, uno entra al mercado internacional de uno. Entonces, este tema. Por otro lado, bueno, digamos que lo de gente contra gente, ahí sí hay como un tema de queja, por así decirlo. Nosotros, yo estoy en un grupo puntualmente en el cual tenemos una comunicación directa con el Ministerio de las TIC para un tema directamente de desarrollo de videojuegos y proyectos que haya futuro. Desde ese grupo nos hablaron de gente como gente que va a desayuno al día siguiente, no nos habían dado absolutamente nada, era un desayuno privado, después sale la convocatoria, muy poco tiempo y entre la convocatoria era como, no sé cuánto tiempo estuvo, tal vez una semana. No, alrededor de 3. No estoy muy seguro, no, una semana tal vez. O sea, por inscripción fue tal vez una semana, en el cual nosotros realmente leímos y no era muy claro qué había que presentar, esto era muy abierto, muy libre, lo cual no está mal, pero sí es como hacia dónde nos vamos. Por el poco tiempo lo que hicimos fue buscar alianzas con las empresas más o menos cercanas, como usted quiere aliarse con nosotros para este proyecto. La conversación del proyecto pareció genial, o sea, hacer convergencia entre empresas y poder generar industria y poder generar empleos, pero el tiempo corto es bastante apremiante, como que hago, con quién me alío. O sea, lo conozco, no lo conozco, cómo hacer la sociedad y no sé con quién voy a trabajar. ¿Sí? Ese tipo de cosas es un poco pues, complicado. Lo que yo me enteré por fuera de base, el tiempo fue muy corto, al final como que hicimos una alianza, pero sí siento que tal vez este tipo de cosas, así como nosotros tenemos conversación directamente con algunas personas del Ministerio de TIC, poder tenerlas con la Secretaría, puntualmente lo hablo desde la parte de videojuegos y industrias creativas, porque ustedes sacan convocatorias, nosotros también estamos en Aldea, pero como crean los espacios, tal vez sin alguna conversación directa de qué necesitamos nosotros exactamente. Ahí lo que hablábamos, nosotros hemos visualizado bastantes convocatorias, pero algunos recursos son bastante bajos para nuestra industria y nosotros 100% es capital de riesgo. Si nosotros sacamos un producto a largo plazo y eso puede que funcione, puede que no funcione, pero estamos trabajando todo el tiempo con eso. Entonces ese tipo de emprendimientos como más pequeños en el cual sacan un crédito y lo pueden ir pagando con lo que van vendiendo, no es nuestro caso es produzca por 1 o 2 años y después tiene un producto para salir a vender.
Bueno, y algo que estaba aquí hablando como en chistes, como distritos creativos digitales, sería una idea tal vez interesante, porque digamos estos no son espacios para nosotros tradicionales, nosotros estamos en nuestra casa, en pijama rojo, sí, esto es fuera. Algo que falta mucho a nivel de política pública, tanto nacional como digital, es mostrar lo que se hace, porque nosotros si estamos en crear digital, sacamos un prototipo de juego y eso, donde se mostró que hizo, ¿sí? Y creo que ustedes sí tienen los medios necesarios de medios de comunicación, tanto privados como digitales, en los cuales este tipo de visualizaciones se pueden ver. Y pues digamos que notas de prensa eso más sorprendente, pero más allá de eso, sí podría haber una visualización. Porque los de la industria nos conocen, la otra artística se conoce, pero pues yo creo que sí podríamos tener una conversación mucho más amplia en estos espacios. No, una cosa muy rápida, digamos que para clarificar el desarrollo que estás hablando no fue un desarrollo privado. De hecho, fue una invitación abierta en que hablamos con diferentes también gremios de animación, de videojuegos. Nosotros, a través de las caracterizaciones, pues construimos la base más robusta que tenemos para socializar e invitar a todo el mundo, ¿sí? Efectivamente, nosotros no tenemos el censo de cada una de las empresas que hacen parte del sector artístico cultural, pero hay algo que tú sí tocas que a mí me parece importantísimo y es cómo nosotros también desde lo público respondemos a las necesidades reales de los alumnos, ¿sí? Porque a veces también desde el escritorio, desde lo que uno piensa, desde lo que uno ve un poco como observador, ¿no? Como si nosotros estuviéramos alejados de ese ecosistema cultural y creativo, pues efectivamente podemos tener una percepción muy diferente, ¿no? Entonces, este tema de gente competente ahorita se establece y lo vemos un poco también así como casi un piloto para un fortalecimiento muy fuerte próximo, ¿sí? Y nosotros precisamente, hablando con diferentes agentes con los que hemos tenido algunas conversaciones, ya no en el marco del diseño del proyecto, sino del desarrollo, efectivamente también entendemos hacia qué otros lugares en realidad deberíamos ir, ¿sí? Y digamos que ese conversatorio de gente convergente, donde más que un desayuno fue la invitación a la convocatoria y donde hubo diferentes personas, diferentes gremios del sector de animación y videojuegos y empresas, pues también decían, importante esto, lo valoramos mucho, pero bueno, nosotros por ejemplo tenemos mucho material ya producido, necesitamos un proceso de circulación, ¿sí? Porque nosotros por lo general a través de convocatorias también podemos llegar al desarrollo del proyecto, pero de ahí para adelante no hay nada. Entonces nos quedamos con unos temas, pues digamos que son las percepciones y obviamente son las experiencias de cada una de las personas que están ahí, solamente como que replico un poco. Entonces, efectivamente ese ejercicio en algún momento se va a hacer porque esto tiene que ir dirigido finalmente a las necesidades que tiene el sector, no algo que nosotros pensamos que necesitamos. Digamos que ahí lo que nosotros hablamos con Mentix y son varias partes. Una que es, pues, primero creación de un producto, desarrollo y circulación. Y son etapas totalmente diferentes a las cuales pues, son presupuestos diferentes, cosas diferentes. Claro, el estado de maduración del producto. Claro. Y ahí se hace la inyección, ¿no? Se puede pensar en líneas, Pues al final todo necesita inyección, el tema es hacia dónde llevamos los recursos para que... La priorización de la inyección. Hola. Ah, No, es que no había dicho. bueno, entonces no, qué pena tocar el destino. Buenas tardes. Bueno, me presento también, soy Samuel Romero. Estamos creando, soy director ahorita de una empresa que estamos comenzando de producción de audio para cine y videojuegos. Y casualmente, pues estamos buscando exactamente convocatorias pues para impulsar la empresa también, porque pues claro, empezar así eso también es muy complicado también. Y quería ver, pues preguntarse también, desde la ignorancia también, qué convocatorias tienen para empresas que no están registradas todavía, porque pues es un paso también un poco grande, ¿verdad? Un paso que pues, lleva también unos años tal vez, y maduración de equipo también. ¿Qué
convocatorias o de pronto qué oportunidades tienen para ese tipo de empresas. Entonces, bueno, nosotros tenemos Emprende con el Arte, que ya para este año pues se cerró, pero en Emprende con el Arte son 30 horas de formación más mentorías, en donde precisamente revisan tus necesidades y hacen ese fortalecimiento al modelo de negocio que tú necesites. Para nosotros es muy importante lo que estamos hablando, es decir, que se vea si la necesidad es tributaria, si la necesidad es de innovación de productos, si la necesidad es de, no sé, internacionalización de ese producto, ¿sí? Y hacia allá va dirigida esas mentorías. Eso por un lado. Por otro, nosotros directamente en temas de emprendimiento no tenemos fomento, o sea, ni artes, porque digamos que se mueve mucho más por el lado de Impulsa, que sí tiene un capital de inyección a ese proceso de emprendimiento. Realmente es un tema presupuestario, porque pues digamos que ideas hay muchas, pero sí es un tema más de que nuestro alcance no digamos, la inversión del proyecto de inversión no da para esa inversión. Entonces allí en ese punto, sobre todo cualificación, podríamos hablar de fortalecimiento y de mentorías en el caso de Hidalgo. Sí, pero digamos que yo creo que en términos generales, tanto a nivel distrital como a nivel nacional, pues identificar, digamos, la apertura de los programas de estímulo. Sí, programa distrital de estímulos, programa nacional de estímulos, que por lo general tiene la primera etapa como febrero-marzo, si no estoy, para que ustedes, digamos, que puedan revisar, y ahí están las condiciones. Hay algunas que pueden participar personas jurídicas, hay otros que, digamos, que pueden participar colectivos o personas naturales. Eso va a depender también del alcance de la convocatoria. Y empezar a revisar otras convocatorias, es decir, aquí hay muchas convocatorias que también no se han explorado, por ejemplo, del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO, del público del PIB. Hay un montón de grants, pues, y de convocatorias que por lo general no siempre se queda como con el programa distrital de estímulos o lo que ofrece el IAR de la Secretaría, pero hay un mundo de convocatorias importantes y que en realidad también son fáciles de, pues, no fáciles de acceder, pero son accesibles. O sea, Buenas tardes, mi nombre es Milena Gradino. Les hablo de dos roles que tengo yo. Primero, soy una agencia binacional entre Colombia y Francia que acompaña artistas de la música fusión, los términos de booking para construir. Ese es mi primer rol. Y el segundo, soy consejera local de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de San Cristóbal, sector de historias culturales. Entonces, digamos, en mi rol de empresaria, de alguna manera, sí he podido recibir, por ejemplo, yo he participado en el EA, en el Impulsa, en cierto tramo. Por el otro lado, he recibido formación de la Cámara de Comercio, la estructuración de proyectos culturales, mentorías que me sirvieron muchísimo para estructurar el proyecto. Pero, entonces, cuando yo me giro hacia esta parte de lo comunitario, lo local, o sea, digamos, todo esto, esta información yo la pude recibir, pero mi comunidad, o sea, San Cristóbal Sur, no tiene este conocimiento y hay iniciativas increíbles también allá. Entonces mi pregunta es ¿cómo bajamos todo este conocimiento que hay de industrias culturales, todo esto, a también lo concreto y a las personas de las comunidades de diferentes localidades? Entonces, si existe de pronto o planean en un futuro como hacer, no sé, o formaciones para cada localidad de todo esto que está pasando, porque también es muy importante que no solo, digamos, los gestores de, no sé, tengan ese conocimiento, sino que ese conocimiento se baje a todos. Entonces sería como mi pregunta. ¿Hay otra pregunta? No. Es similar. Sí, es otro territorio. O sea, mi pregunta un poco en la misma dirección de compañero y la compañera es si yo quisiera ver cómo iniciar una red de espacio, un espacio independiente, empecemos con un espacio y luego una red
en La Calera o un distrito. ¿Cómo hace uno? Porque yo veo que todo está muy enfocado en Bogotá, pues entiendo, esa es la Secretaría de Estado. Pero ¿cómo hace uno para crear esos puentes? Digamos, yo vivo allá, pero también me siento muy acá y quisiera ver cómo hago eso. Tengo que ir a la alcaldía de allá y ver cómo creo el puente con la Secretaría, o cómo funcionaría eso, qué iniciativas pueden ir a buscar para hacer esos puentes. Listo. Entonces, voy a responder. Listo. Hay algo súper importante en el momento de hablar, o no sé, de lo que hemos tenido una experiencia de hablar de economía creativa y cultural o de una línea más de sostenibilidad de perspectiva económica. Y es, yo como agente, como artista, como gestora, tomo una decisión respecto a un proyecto en especial. ¿Y a qué me refiero con esto? El proyecto quiero que sea rentable, quiero que sea sostenible, o es un amorcito que quiero sacar adelante, pero que sé que va a pérdidas, no porque quiera que vaya a pérdidas, sino que realmente yo quiero sacar ese proceso de creación. Parece sencillo lo que estoy diciendo, pero en el momento de que tú tomas esa decisión de ese proyecto, le apuestas a ese modelo, ¿sí? Si yo quiero que sea un modelo rentable, el compañero me dirá, uno a veces tiene que negociar con ciertas empresas, con instituciones, con ciertos agentes para que ese proyecto en efecto sea rentable, inclusive comercial, ¿sí? Y eso pasa mucho en la industria, que se fue el compañero, en la industria musical, en el momento en que la creación de la canción puede ser muy pegada a la industria musical, pero es porque mi decisión de entrada es que sea rentable. Si es sostenible, ese modelo ya no tiene que ser solo una mirada económica, sino también una mirada posiblemente de sentido, pero una mirada también de cómo vinculo a la comunidad. Me hago entender, o sea, ya miro un modelo específico para que la práctica sea más sostenible. Ya cuando se hace en creación, por ejemplo, y voy a conectarlo con lo comunitario, y es que, y me pasa con el tema, digamos, con las prácticas rurales, las prácticas artísticas rurales, es que la apuesta no es económica, claramente. Si acaso de pronto un tema de economía popular, la apuesta es de resistencia al territorio, la apuesta es de fortalecer los procesos territoriales y de comunidad. Ahí cuando se pone en tela el tema del sistema económico, crea tensión. ¿Por qué te digo esto? Porque no todos están abiertos como tú a recibir este tipo de formación. De por sí nosotros somos y llegamos, nosotros tenemos espacios de la red de espacios independientes rurales, como los Ochers, como Casa Colibrí en el Lejón, pero porque están abiertos precisamente a tener estos diálogos de modelos mucho más rentables. Están abiertos todos los procesos. Realmente, si quieres, ahorita miramos el contacto para que te llegue toda la oferta, pero nosotros generalmente lo ponemos a disposición de todos los agentes. Lo que pasa es que no todos responden al llamado, ¿sí? Pero eso tiene que ver más con un tema de interés. Un ejemplo, nosotros ahorita hicimos un workshop con la mesa distrital rock, que son los que hacen los festivales de rock locales. ¿Qué pasó? Claro, creo que Paola nos acompañó en ese momento. Pues Paola viene de ser manager de Kraken, de hacer unos festivales fuertes con Providencia y el tema de las flores en Medellín. Pues claro, la nena le habló fue de industria y ellos quedaron como en tensión de, pero tú en qué idioma me estás hablando. Entonces ella dijo, responsabilícese de lo que pidieron. Entonces pidieron modelos económicos más rentables para los festivales locales de rock. Pero en el fondo fue intencional ese debate, ¿sabes? Fue intencional y fue muy interesante. Al final fue muy chévere porque ya empezamos, ya cuando fueron más receptivos, vieron otras posibilidades de financiación más allá de los recursos públicos. Entonces, es chévere lo que propones. Si hay ofertas también como específicas, por ejemplo, nosotros teníamos artífices, que era un tema de formación de gestores culturales con enfoque territorial y comunitario. Digamos que hay varias ofertas para el territorial. No, solamente complementar un poco y es, efectivamente, creo que también desde
pues los consejos de arte, cultura y patrimonio pues hay una responsabilidad muy grande también de hacer un llamado a la entidad, a la institucionalidad pública para que vayan presentes las ofertas. Que digamos que efectivamente eso, yo creo que ni siquiera hay que hacer tanto llamado, sino porque siempre está pasando, o sea, la institucionalidad, la Secretaría de Artes, FOGA para las localidades específicas, IFC, Canal Capital, todo es siempre, porque a nosotros también nos interesa y vemos a los consejeros como unos actores importantes para, digamos, generar unos procesos también de divulgación y de socialización de lo que nosotros estamos ofertando, porque efectivamente lo que queremos es que se utilice, que la gente haga provecho. Incluso a veces uno hasta queda sorprendido que hay algunas convocatorias que no llenan los cupos, que efectivamente entonces uno dice, pero Ingrid, también lo divulga, hasta más no poder, ahí también repensando sobre las necesidades reales, ¿sí? Pues lo que nosotros imaginamos. Pero digamos que en el tema, por ejemplo, de distritos creativos se hizo un ejercicio bastante importante como de diagnóstico de necesidades para decir estos son los estímulos que yo quiero construir y que efectivamente tengan sentido para los agentes de cada uno de los territorios. Y frente a la pregunta, pues digamos que si bien no es la jurisdicción nuestra, el Ministerio de Cultura a través, creo que ya van a estar sacando el decreto de territorios culturales, creativos y de los saberes, donde efectivamente van a detallar cuál va a ser el proceso para hacer la constitución de un territorio, lo que antes eran las áreas de desarrollo rural y que nosotros consideramos que son un enfoque también diferente de los distritos creativos, y el Ministerio lo ha puesto sobre los territorios, digamos que es un tema ya también como de lenguaje y obviamente conceptual, pero va a sacar el secreto donde hablan también de unos incentivos tributarios, pero también digamos de una focalización de esfuerzos para los territorios. Entonces, yo todavía no tengo ese decreto, si no se los compartiría, creo que está en proceso, pero sí es importante, incluso si todavía está en la etapa de publicación, pues usted lo pueda leer y hacer observaciones en dado caso que se requiera. Una respuesta en términos presupuestales es que nuestro plan de desarrollo es distrital y ese es como nuestro marco de acción presupuestal. Por eso, en algún momento hubo un tema de Bogotá región y habían algunos municipios en los cuales de Cundinamarca, por acuerdo podríamos beneficiar, pero la prioridad y la focalización por planeación es distrito. Es por eso que muchas veces no podemos tener una cobertura más allá de Bogotá. Nos pasa mucho con Soacha, por ejemplo, y con La Calera. Bueno, buenas tardes. Yo vengo desde la ciudad de Medellín. Entonces yo quisiera preguntar, con base en lo que está pasando en mi ciudad, acá 3 puntos que estamos trabajando en Medellín fuertemente, ¿cierto? El primero tiene que ver con los modelos de negocio. Estamos haciendo una investigación desde el Consejo de Cultura porque cada una de las expresiones artísticas tiene características diferentes que no permiten que se estandarice un modelo de negocio para todas. Y lo que está pasando en el país es que el modelo, por ejemplo, de Canvas se aplicó para toda la industria creativa y cultural desde el emprendimiento, pero ese modelo no aplica desde los intangibles, experiencias sensibles y demás que no son tan fáciles de cuantificar desde el sector creativo y cultural. Entonces creo que lo que está fallando un poco en esos temas de fortalecimiento es que no se está realizando una investigación, digamos, profunda desde los diferentes sectores de las necesidades y cuál es el modelo que de verdad se ajuste a cada una de esas expresiones artísticas. El cine, la música, las artes plásticas tienen, digamos, unas cadenas de valor, unos canales de distribución diferenciales que no se pueden estandarizar. Eso se está trabajando en Medellín y pues sería, como que me imagino que sería muy chévere trabajar también junto con Bogotá. Otro punto que estamos también analizando es el de la ley de espectáculos públicos, que tiene que ver con todas las artes escénicas, música, danza, teatro, expresión circense y en el Medellín tienen incluidas las bandas de marcha. Con el Ministerio de Cultura queremos hacer un trabajo diferencial porque nos ha parecido siempre un poco incoherente que solamente el 30% de este recurso se pueda utilizar en temas de producción y circulación
cuando la música aporta el 80% del recurso y no tienen sal en su mayoría los que hacemos parte del sector musical. Entonces queremos trabajar en proponer lo que decía el secretario de Cultura de Bogotá. Estamos de acuerdo con él, primero en ampliar las líneas, no debe ser solamente circulación y producción, ya que para los artistas lo más importante es la creación y no está incluida. Los procesos de formación son vitales y los procesos de proyección. Entonces ampliar esa línea y también la posibilidad de que el recurso se distribuya de manera diferente, dadas las características con las cuales este recurso, digamos, llega a las áreas escénicas, ¿cierto? Y por último, desde los consejos de cultura, creo que también es importante sentarse en diálogos y revisar, porque como su nombre lo indica, solamente podemos aconsejar. Somos consultivos y no tenemos un alcance más fuerte. Entonces podemos proponer muchas cosas, pero si desde las administraciones y las diferentes voluntades políticas dicen que no es viable, entonces no repercutimos en el sector. Esos 3 puntos quería tocar. Respecto al incentivo, acá hace poco se sacó las becas de la ley del espectáculo público, que son las becas LEP. Realmente son unas becas muy interesantes y lo más interesante es que muchas de ellas han sido dialogadas en mesas de trabajo con la práctica artística. Entonces, música en vivo y los escenarios que están en música en vivo, lo mismo con salas concertadas, es decir, ha habido un diálogo constante. Quiero decirte que sí, o sea, eso nace y parte a partir de la dirección, o sea, la necesidad de sacar estímulos y devolver el tema tributario a los mismos agentes. Respecto a los modelos de negocio de Canva, totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que el gran reto siempre, y me encanta, de por sí, la creatividad, es su flexibilidad, es su no lugar, es su irreverencia, y creo que eso nos permite dar vitalidad precisamente a lo que no existe y le damos una existencia desde la práctica artística. Sé que suena muy filosófico, pero esto es el día a día que nosotros constantemente estamos teniendo en el emprendimiento o en la asesoría de los servicios artísticos y culturales. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que esas metodologías flexibles han sido importantes. ¿Qué cambio hemos hecho nosotros, por ejemplo? No irnos desde la teoría, sino desde una metodología del aprender haciendo. Es decir, los agentes directos de la práctica artística le hablan a otros agentes de su misma práctica artística desde la experiencia. La he embarrado, me frustré. No, ojo con este negocio a nivel internacional porque ahí perdí plata. Desde el mismo agente que ya se ha caído de una u otra manera, pero se ha fortalecido y ha vuelto a levantarse, muy a la lógica del emprendimiento, ha funcionado muy bien en los diferentes diálogos que han tenido, o en los workshops, o en las charlas TED que les he comentado que hacemos en las universidades. Un poco, bueno, vamos a suplir el vacío que tú decías en términos de economía creativa y cultural, pero sí ha generado esos debates que tú propusiste de llevar al aula directamente estos debates ya de cuando uno sale a la vida real de producir, ¿no? Entonces, como esos 2 puntos. Yo quisiera hacer como la pregunta, y es, frente al tema de ley de espectáculos públicos, que efectivamente antes estaba dirigido únicamente a infraestructura, y que a través de cuando, digamos, sale la pandemia, ¿no? Pues se genera la posibilidad de que un porcentaje vaya para otros eslabones de la cadena de valor. Pero entonces la pregunta que tú tenías, ¿cuál es como específica? Que también se permita un porcentaje o más flexible o a discrecionalidad como de la entidad territorial para poder asignar eso. Lo que sucede es lo siguiente, la ley de espectáculos públicos está más que todo concentrada, como lo sabemos, en las grandes ciudades. En los que hacen eventos. Sí. Entonces, es complejo, supongamos en un municipio de tercer nivel, pequeñito, donde se realiza un concierto, un artista puede y recibe un pequeño porcentaje de la ley de espectáculos públicos. De la ley de espectáculos públicos le dice, el 70% tienes que invertirlo en infraestructura, y ellos
tienen solamente una casa de la cultura pequeñita que no necesitan un poco más. Él lo limita, a eso me refiero. Debería ser un poco más flexible con base en las características o necesidades de cada uno de los territorios que están ahí. Y también por el tema de que estamos solamente o circulas o produces. ¿Y dónde está la creación? Ustedes revisaron, porque pues además la pregunta es, ¿tuvieron la posibilidad de revisar la propuesta de modificación de la Ley General de Cultura? Sí, la hemos leído, y por ejemplo en Medellín estamos trabajando ese tema, pero es porque vimos un avance más fuerte en Bogotá. En Bogotá supimos a través del secretario y como un reportaje que hizo muy interesante, donde él hablaba de la posibilidad de ampliar las líneas de tren también, y que Bogotá estaba trabajando sobre eso. Entonces estamos tomando ese modelo, porque en Medellín también queremos trabajar para flexibilizar las líneas de tren. Porque sí, eso es de norma, ¿no? Entonces, también creo que porque también creo que en este caso, cuando hayan unos remanentes de recursos LEP a nivel territorial, creo que ahora van a ser administrados por Foncultura. Tocaría mirar cómo va a ser esa figura y cuáles son las particularidades, y como es un parafiscal, pues efectivamente tiene que ser invertido en el sector, eso es como lo más importante. Pero no sé si hay un tema de flexibilidad ahí frente al porcentaje. Lo tenemos muy presente en esa modificación que se propone a la Ley General de Cultura, que está trabajando pues, el Ministerio de Cultura. Pero efectivamente pues hay unas reflexiones y unos cambios normativos que tendrían que hacerse, porque si mal no estoy, eso es de la Ley 2070 de 2022, de la ley que se llama Reactivarte, si mal no estoy, donde se establecen esos porcentajes y uno tendría que hacer la modificación a través de otra ley, ¿no? Pero dicen que es viable, o sea, los jurídicos nos han dicho que es viable, lo que necesitamos es como esa sinergia. Si Claro. la está trabajando, entonces Santiago también, nuestros secretarios quieren ir a que sea un bloque para que sea mucho más fuerte. Ahorita intercambiamos y te comparto el contacto de las personas que están trabajando el tema LEP, que yo creo que ese modelo ahí puede No, claro, o sea, insisto, tanto la política pública como la norma también tienen que empezar siempre a actualizarse y a repensarse de acuerdo con las necesidades reales de los sectores, ¿no? Efectivamente, si dejamos un cupo tan alto solamente para infraestructura, también vamos a terminar con muchas infraestructuras y de pronto no con procesos de creación y de circulación de gente. Siempre está como en ese diálogo y en esas tensiones que son importantes para el fortalecimiento del sector. Pero creo que ya, ¿sí? Bueno. Mil gracias.